la sabiduría armada. Los dioses son inmortales e invencibles. Unidos son capaces de derrotar a las deidades más malévolas. Desunidos, el mundo volvería al caos del que se originó. Estas divinidades son orgullosas, susceptibles, vanidosas. En ellas yace la astucia y la inteligencia. Y cuando explotan estas dos cualidades, lo más común es pelear, conjurar, traicionar. En el fondo, los dioses no están lejos de parecerse a los mortales. Son presa de las mismas dos pasiones, el amor y el odio. Sin embargo, un día apareció un dios más sabio y más cauteloso que los otros, capaz de reunir y no dividir, de construir la paz y no de prepararse para la guerra. Un dios completamente del lado de la razón, contrario a aquellos que se dejan guiar por sus pasiones. Este dios vino al mundo, pero era una diosa llamada Atenea. Para una divinidad excepcional, un nacimiento excepcional. Zeus se había casado en la primera boda con la ninfa Metis, cuyo nombre significa prudencia y astucia. A pesar de algunas disputas provocadas por las infidelidades del rey de los dioses, la pareja vivió felizmente. Y entonces, un día, otras dos divinidades, Gea, la tierra, y Urano, el cielo, llegaron a la puerta del amo del Olimpo e hicieron esta inquietante predicción. Después de dar a luz a una niña, Metis tendría un hijo, y este superaría a su padre en astucia y poder, y finalmente lo destronaría. Zeus era un soberano sin rivales y tenía la intención de permanecer así. Había conquistado su trono por la fuerza y no tenía intención de compartirlo, y mucho menos de cederlo. Así, cuando Metis estaba a punto de dar a luz, Zeus, quien era muy hábil, le planteó un reto a su esposa. ¿Cuál sería la transformación más increíble que ella podría hacer? Metis, lejos de imaginar lo que estaba tramando, tomó parte en el juego y tomó las formas más increíbles, hasta que, animada por Zeus, se transformó en una gota de agua. Zeus la felicitó, la aplaudió y se la tragó. Encantado con el engaño que acababa de hacer, el rey de los dioses volvió a sus asuntos. Poco después, Zeus fue agobiado con terribles dolores de cabeza tan agudos que pidió ayuda a todas las divinidades del Olimpo. Su hijo Hefesto, dios de los herreros, para aliviar a su padre, le asestó un terrible golpe en el cráneo. De inmediato, un prodigio de prodigios. Una joven salió de la hendidura, armada, con casco. Lanzó un formidable grito de guerra, un grito que resonó por todo el Olimpo. Los dioses fueron presa del terror. Los ríos y los mares se embravecieron con rugientes olas, y el sol refrenó sus caballos de fuego. Atenea acababa de nacer.
Atenea posee la prudencia y sabiduría de su madre, Metis, pero también la inteligencia de su padre, Zeus. Es doble. Es una mujer, pero dedicada al juego de la guerra, que en el caso de los griegos es una cuestión de hombres. Para Zeus, ella es y será siempre su hijo favorito, a quien le perdonará todo. Zeus confía la educación de Atenea al dios río Tritón. Tritón ya tenía una hija, Palas. Muy pronto las dos jóvenes diosas se vuelven inseparables. Sin embargo, un día al entrenar en combate, mientras Palas se alistaba para atacar a Atenea, Zeus, temiendo por su hija, interviene. Sorprendida por la aparición del rey de los dioses, la desafortunada Palas baja su guardia y recibe un golpe terrible de Atenea. Un golpe involuntario, pero mortal. La pena de Atenea fue inmensa. Había perdido a una hermana. Luego, en señal de duelo, decidió colocar el nombre de su amiga delante del suyo. Desde entonces, se le llamaría Palas Atenea. Atenea crece. Su belleza deslumbra a todos los que la conocen. Sin embargo, no muestra sus sentimientos. Rechazó toda insinuación. Era virgen y estaba decidida a permanecer así. Un dios, sin embargo, la persiguió incansablemente, Hefesto. Hefesto es el más feo, el más desgraciado de todos los dioses. Un guerrero cojo. Fue él quien, con un solo golpe de su mazo, había traído a Atenea al mundo. Pero su amor era aún mayor, porque acababa de ser abandonado por su esposa, Afrodita. Una mañana Atenea se apareció en la forja de Hefesto para encargarle que le fabricara unas armas. Hefesto se apresuró a decirle que no aceptaría pago alguno y que realizaría esta obra únicamente por su amor. Halagada, Atenea aceptó. Unos días más tarde, la diosa fue a buscar sus armas. Hefesto al principio le dio la bienvenida amablemente y de pronto, inflamado por el deseo, incapaz de controlarse, se precipitó sobre Atenea e intentó abusar de ella. En realidad, Hefesto, quien rara vez se comportaba de esa manera, había sido víctima de un engaño, cuyo autor no era nadie más que Poseidón, el hermano de Zeus. Poseidón y Atenea siempre habían tenido una rivalidad, y él usa a Hefesto para herir a la diosa. Unas horas antes, le había hecho creer que Atenea se dirigía a su forja y que anhelaba que Hefesto la cortejase ardientemente. Atenea lucha, empuja al herrero y pronto huye. A pesar de ser cojo, Hefesto logra alcanzarla e intenta tomarla de nuevo. Lo hace con tanta torpeza que arranca su túnica. El cuerpo desnudo de la diosa aparece entonces en todo su esplendor. Hefesto queda cautivado. Atenea se aprovecha de su confusión para librarse, pero cuando está a punto de escapar, un gran chorro de esperma llega a su pierna a la altura del muslo. Disgustada, Atenea toma un trozo de lana, se limpia y lo arroja al suelo. Pero la lana, ya en el suelo, fertiliza a Gea, la madre tierra. Gea ahora está embarazada gracias al deseo de Hefesto. Y algún tiempo después, Gea da a luz a un niño. Es una extraña criatura, mitad hombre, mitad serpiente. En rebelión, Gea se rehúsa a criar al niño.
Pero no es de preocuparse. Atenea se encargó de ello. Lo adoptó. Ella nombró al niño surgido del suelo Erictonio, que significa autóctono. Lo esconde en un cesto sagrado que entrega a una de sus grandes sacerdotisas, ordenándole que cuide muy bien de él. Pero un día, cuando regresaba de un banquete, llevando el cesto sagrado en el que el joven Erictonio dormía, sus dos hermanas, abrumadas por la curiosidad, levantaron la cubierta. Al ver al pequeño con cola de serpiente, fueron presas del pánico, dieron grandes gritos de terror y se lanzaron desde lo alto de la Acrópolis. Atenea vino a toda prisa y tomando al niño de su cuna improvisada, lo lleva al abrigo de los muros de su templo. Día tras día lo criaba con tal amor que todos los que los veían se habrían convencido de que la diosa era su verdadera madre. En ese momento los dioses vivían en sus palacios en el Olimpo, pero no había ninguna ciudad en la tierra que fuera consagrada exclusivamente a ellos. Zeus pensó que debían hacer algo al respecto y de inmediato. Luego llama a todos los dioses y les pide que escojan una ciudad en la que los hombres los adorasen, una ciudad para cada dios. Todos hacen su elección. Apolo eligió Delfos. Ares tomó Esparta. Afrodita se estableció en Corinto. Incluso Artemisa, aunque solitaria y feroz, decide elegir una ciudad y sería Éfeso. Pero cuando les tocó a Poseidón y Atenea, ambos tomaron posesión del Ática. La tensión crece. Al ver que su hermano y su hija discuten con cada vez más violencia, Zeus decide que el rey de Ática, el sabio Cécrope, sea el árbitro en este conflicto. Cécrope era un buen rey. Prohibió los sacrificios humanos. Hizo de su región la más civilizada del mundo. Instauró la monogamia, el matrimonio, creó los primeros tribunales. Y algo inédito, concedió el derecho del voto a los hombres, pero también a las mujeres. Cécrope obedece el deseo de Zeus. Se retira a su palacio. Unas horas más tarde, salió y declaró que la ciudad sería puesta bajo la protección del dios que diera a los hombres el regalo más útil. Poseidón está seguro de que será el vencedor. El dios de los océanos clava su tridente en el suelo y hace que brote un magnífico manantial, cuyos salobres aguas descienden sobre las áridas llanuras. Y ofrece a los habitantes del Ática un magnífico estanque, una especie de piscina gigante en la que los hombres pueden pasar ratos de ocio y entrenar en los deportes acuáticos que tanto les apasionan. Luego redobló su regalo y ofreció a Cécrope un espléndido semental negro, un caballo mágico surgido de la espuma y reputado invencible en la guerra. Atenea entonces reflexionó. Como un gesto de su mano, hace brotar de la tierra un árbol inmenso, con ramas plateadas y tronco nudoso, un olivo del que proclama que las hojas nunca caerán, ni siquiera con la llegada del invierno. Este árbol, aseguró,
llevará frutos que serán exprimidos cuando estén bien maduros. Te alimentarán a ti y a tus hijos, y a los hijos de tus hijos. Este árbol será el símbolo de la paz y de la fertilidad que te concedo. Bajo la mirada de Temis, la diosa de la justicia, votan los habitantes del Ática. Y son las voces de las mujeres las que inclinan la balanza divina del lado de Atenea. Poseidón entra en una ira incontrolable. En un acto de venganza por esta humillación, decide hundir el Ática bajo las aguas. Pero Zeus, quien había seguido el escrutinio con cautela, se lo prohíbe. Entonces el señor de los océanos abandona el Olimpo. Lleno de resentimiento y odio hacia la hija de Zeus, se sumergió en los abismos y regresó a su palacio, donde se encerró para planear una nueva venganza. El razonamiento de los habitantes del Ática era simple. Poseidón les proponía entretenimiento y guerra. Atenea les ofrecía paz y la agricultura. Y en homenaje a la diosa, se decidió que este lugar será llamado en adelante Atenas. Su propio hijo, Erictorio, sería uno de los primeros reyes en gobernar la ciudad. Atenea se dedicaría a la felicidad de los hombres. Naturalmente, se convierte en la protectora de los héroes. Juega un papel crucial en el éxito de sus hazañas. Sin su preciosa ayuda, Perseo nunca habría logrado vencer a la horrible Medusa, cuyo horrible rostro ahora adornaba el escudo de Atenea, el regalo del héroe Perseo a su protectora. Durante la guerra de Troya, Atenea tomó partido con los griegos y les inspiró la idea del caballo de madera. Más tarde, ayudó a Ulises a regresar a Ítaca. Finalmente, bajo el disfraz del sabio mentor, guía al joven Telémaco en su travesía para hallar a su padre. Es ella quien también, una noche, le permite a Prometeo entrar en secreto al Olimpo para que robe el fuego que él traería de vuelta a la tierra para entregarlo a los mortales. Atenea, de hecho, sirve de inspiración a los mortales a ser audaces y reflexivos. Una nueva forma de valentía, guiada por la reflexión y la astucia, no por la furia desenfrenada y cegadora. Atenea, la diosa de la guerra, se presenta a los mortales como el opuesto de su hermano Ares, quien es también el dios de la guerra, pero que encarna las masacres y la sangre. Atenea, contraria a Ares, pone la inteligencia al servicio de la guerra para lograr la paz y no la exterminación del enemigo. Con el tiempo, Atenea también pasó a ser protectora del Estado, garante de la equidad de las leyes, de su justa aplicación. Pero rápidamente se dio cuenta de que sin prosperidad, las leyes por sí solas no eran suficientes. Entonces, para que los hombres prosperaran, les ofreció el arado y el yugo de los bueyes. También les enseñó los números. Transmite a las mujeres el arte de cocinar, el de tejer e hilar.
También inspira la construcción de naves, la carpintería, el pulido de la madera, el montaje de las diferentes partes del armazón. Así es como supervisa la construcción del Argo, el navío más grande jamás construido hasta entonces, en el que Jasón y sus marineros recuperarían el famoso vellocino de oro. Solo una vez, solo una, Atenea sintió celos de alguien. Era una artista que, hay que reconocerlo, carecía de humildad. Su nombre era Aracne. Era la hija de un rico comerciante de telas. Aracne se había convertido en una verdadera experta en el refinado arte del tejido. Hizo magníficos bordados, imaginó diseños cada vez más bellos que los anteriores, fabricó velas y vestidos de un esplendor que se decía eran inigualables, a tal punto de que su fama llegó a los oídos de Atenea, quien un buen día decidió ver por sí misma los talentos de esta joven prodigio. Atenea tomó la apariencia de una anciana de cabello gris y se presentó ante la joven. Para su sorpresa, descubrió una figura altiva, jactanciosa, quien afirmaba que nadie en el mundo sabía hilar tan bien como ella, y quien agregó, para su descuido, que nadie, ni siquiera la diosa Atenea. Atenea al principio tomó esta actitud como el alardeo de un adolescente. Benevolente, le aconsejó a Aracne que retirara sus palabras y rindiera un homenaje a la diosa. Pero Aracne, arrastrada por su impetuosidad, persistió. Sí, se sentía capaz de desafiar a la poderosa Atenea si se atrevía a medirse contra ella. Y de inmediato, asegurando que iba a demostrarlo, puso sus dedos entre los hilos. El telar crepitó y poco a poco aparecieron los patrones. Aracne había elegido representar los amores de los dioses y las metamorfosis que tan frecuentemente solían hacer. Cuando terminó, Atenea, quien seguía disfrazada de anciana, inspeccionó su trabajo. No tuvo ninguna objeción. Era la perfección misma. Era inútil competir. El trabajo de la joven Aracne excedía en mucho lo que podía hacer. Entonces la diosa se llenó de cólera. Ella, aunque tan razonable, rompió todo en su camino y salió de la habitación. Cuando Aracne descubrió que la anciana no era nadie más que Atenea, se hundió en la desesperación. Acababa de cometer un abominable sacrilegio y le había infligido una terrible ofensa a la mujer por la que más sentía aprecio. Abrumada de remordimiento, Aracne se encerró en el ático de su padre y se ahorcó. Cuando Atenea escuchó la noticia, inmediatamente se arrepintió de haberse dejado llevar. Y para rendir homenaje a la excelente hilandera que la muerte se había llevado injustamente, regresó al estudio de Aracne y derramó un bálsamo mágico sobre su cuerpo. El cuerpo de Aracne comenzó a encogerse, encogerse y encogerse, hasta que no era más que un pequeño vientre del que salían patas pequeñas y peludas. De este modo, murmuró la diosa, estarás colgada para siempre, ya que esa fue tu elección. Pero como solías hacer, continuarás tu trabajo. Aracne en la forma de una araña. Desde entonces prosiguieron con su frágil oficio que el aliento puede deshacer. Aracne teje su tela por la eternidad. Vigilada. Como todos los artesanos y artistas, por la diosa Atenea.